Licenciada en Historia y profesora de secundaria, nuestra invitada de hoy empezó en el activismo político en las luchas por la educación pública, por el feminismo, la vivienda y el ecologismo, entre otras muchas. Entró en Verde Secuo, partido del que es coportavoz desde 2021 a nivel andaluz. Hoy, con tan solo 31 años, es la segunda en las listas de Sumar por Málaga al Congreso de los Diputados. Hoy, en las entrevistas de la Nueva Andalucía, tenemos a Mar González. Además, hoy nos desplazamos a la sede de Verde Secuo aquí en Málaga, así que tenemos un especial on tour de la Nueva Andalucía. Arrancamos. Mar González, bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Te quería preguntar lo primero, ¿cómo te politizaste? ¿Cómo te nació el sentimiento por la política? Bueno, esto viene desde muy pequeña y lo he compartido en varios momentos en las campañas electorales anteriores. Mi abuela, Salud Gutiérrez Rojas, me contaba sobre la historia de cómo vivió la guerra civil, ¿no? Ella formó parte de la familia, su familia fue represaliada. Entonces me he criado con esa historia y después quise estudiar historia pues por adentrarme más en los motivos a los que llevaron a ese hecho que yo consideraba tan injusto. Claro. Y después en la carrera pues empecé a conocer el movimiento estudiantil, estuve presente en asociaciones estudiantiles, la representación estudiantil también, en los equipos de investigación, y a través de historia, del estudio de historia, también hice voluntariado en el campo de San Rafael, en la exhumación de cuerpos de la familia de los represaliados, y estuve ahí. Eso me movió mucho. Después empecé el activismo, bueno, pues en el fragor del 15M, muy ligada sobre todo a Marea Verde, a la lucha por la educación pública. Por supuesto, la defensa de la memoria histórica es de donde partí. Claro. Y luego pues he estado ligada a la lucha por la renta básica, al feminismo, por supuesto. He participado muy activamente en Feministas en Lucha de Málaga, hacíamos unas acciones mensuales cada mes que eran alucinantes y nada, y luego pues decidí en un momento que quería hacer política de partidos, porque entendí que aparte de la lucha en la calle, que es muy importante, la lucha en la institución también tiene una parte a la que no se puede llegar, que es importante que también ocupemos. ¿Y por qué el salto al ecologismo? Bueno, el ecologismo tengo que reconocer que llega a mi vida después de la pertenencia a Málaga Ahora. Era una opción municipalista en la que se hablaba de municipalismo y ecologismo principalmente, y feminismo. Claro. Y ahí comprendí pues, que la respuesta, son las respuestas necesarias a las situaciones que hay ahora, tanto de emergencia climática como de emergencia social. Que sin ecologismo pues, no podremos dar una respuesta íntegra a todos los problemas que están habiendo ahora en la sociedad. Y si es tan importante el ecologismo, ¿por qué crees que los partidos verdes no han tenido tanta importancia en España como si los han tenido en Alemania o en otros países? Bueno, pues es un análisis del que partimos, que creo que viene de una base social y cultural. En España hay niveles de desigualdad muy altos que hace que la gente no vea prioritaria la acción climática, pues porque tiene otras necesidades que consideran más urgentes y más cercanas a su vida cotidiana. También creo que aquí ha faltado un poco de saber transmitir desde el ecologismo cómo te afecta en tu vida cotidiana el ecologismo, los problemas de emergencia climática. Cómo significa que, por ejemplo, esta noche en Málaga haya habido una temperatura, una calor insoportable, y cómo hace eso que hayas dormido peor. Claro. Y eso, pues la gente cada vez más sí lo está viendo, porque está viendo una concienciación ambiental mayor. Pero hasta ahora, pues los problemas primarios de la gente no estaba la agenda ecologista, no lo veían tan claro. A pesar de que llevamos 20 años, yo creo que también ahí había un problema de comunicación por nuestra parte. En el ecologismo muchas veces se ha abusado de términos técnicos y digamos que no se ha comunicado para la mayoría social, que se ha comunicado desde un espacio muy científico y que la gente no ha llegado a ver cuál es la relación con su vida. Ahora creo que sí estamos consiguiéndolo y que la gente está viendo pues, que no poder pagar la luz, que no poder llegar al fin de mes, tiene todo muchísima relación con la crisis ecológica que estamos viviendo. Pero al fin y al cabo la agenda ecológica se ha
se ha puesto ya mayoritaria en la sociedad, pero los partidos verdes siguen siendo minoritarios. ¿Crees que partidos como Izquierda Unida, Podemos o incluso el PSOE pueden arrancar más votos ecologistas que vosotros mismos? Voto netamente ecologista diría que no. Voto concienciado parcialmente sí. Porque, como te decía, no hemos sabido transmitir que el ecologismo es también la administración de los recursos energéticos, los recursos naturales, los recursos que nos sustentan. Entonces, pareciera que los ecologistas no saben de las cosas de comer, ¿no? Es como estos verdes nada más que saben de pajaritos, de arbolitos, que por supuesto tiene una importancia brutal y nosotros somos conscientes de ello, pero pareciera que no tenemos la capacidad para gobernar. Y entonces es lo que estamos demostrando ahora. Esos otros partidos sí han demostrado, pues el PSOE básicamente por la oportunidad que le da el bipartidismo siempre para tener opciones de gobierno, pero por nuestro lado no hemos tenido opciones de llegar a cierto sitio. También hay que tener en cuenta pues de dónde venimos, que venimos de una dictadura que es muy reciente, se construye después en base al miedo, ¿no? de la gente, de los revolucionarios, se construye un sistema bipartidista que está muy dentro de unos cánones, de unos márgenes, donde todo lo que fuese alternativo sonaba a revolucionario y por tanto a rechazo y a miedo de la población. Entonces yo creo que todos estos factores explican por qué el Partido Verde, en este caso Verdes Equo, pues no hemos tenido el éxito suficiente, porque venimos de una situación de bipartidismo que es muy difícil romper. Hace cuestión de un año surgió otro partido verde, que fue una escisión de Podemos, que es Alianza Verde. ¿Qué opinión merece Alianza Verde? ¿Qué valoración hacéis de ellos? Bueno, realmente fue una decisión de Verdes Equo, no tanto de Podemos. Es decir, las personas que ocupan espacio en Alianza Verde, todas venían de Verdes Equo. La lucha ecologista que sea extendida y que todo el mundo la defienda es maravilloso porque no podemos hacer las cosas solos. Entonces, bueno, pues no me merece ninguna opinión, es otro partido que está dentro de Sumar y que estamos remando en la misma dirección. Hay quien valora que son un partido de Podemos para ocupar el espacio verde. ¿Estás en esas líneas? Que surge en el favor o en un espacio que estaba vinculado ya a Podemos, es decir, nacen dentro de una coalición, no es un partido que después decide la inclusión en una coalición, es un hecho, pero bueno, no, completamente respetable. Los partidos deciden cómo actúan, con quién se coaligan y cómo lo hacen. Hay quien, bueno, ya está plenamente concienciado todo el mundo de que hay que utilizar energías renovables, sobre todo energías verdes, pero hay quien dice que la energía nuclear es muy buena y quien dice que la energía nuclear es muy mala. ¿Qué posición tiene con este debate? ¿Por qué? ¿Y qué es realmente la energía nuclear? Vale, estamos en la posición completamente en contra de la energía nuclear, porque pensamos primero que es una energía... El ecologismo parte de que no se puede pensar el planeta en cortos plazos. Tenemos que pensar el planeta en medios y largos plazos. Tenemos que dar respuestas que tengan solución a largo plazo. La energía nuclear no nos da respuesta a la gestión de los residuos y tampoco nos da respuesta a una situación en la que hay fenómenos meteorológicos adversos y extremos, como puede pasar en Japón, ¿no? Que ha habido fuga de la central nuclear. Pues esa no puede ser una opción porque además es injusta en el sitio donde se esté produciendo. Y es injusta también porque las consecuencias de una ruptura, por ejemplo, en Francia hay muchísimas centrales nucleares y están en nuestra frontera. Esa es una política que se ha decidido en Francia, también con la Unión Europea a favor, que en España ha sido algo más residual, que tenemos muy poquitas, pero sin embargo un accidente nuclear en Francia tendría consecuencias inevitables en España y en los países del entorno. Entonces, como pensamos que la energía tiene que ser producida de manera justa, de manera solidaria, de manera responsable y pensando en el largo plazo, en que después, ¿qué hacemos con los residuos nucleares? ¿Qué soluciones damos a eso? Entendemos que las personas que defienden las energías nucleares lo hacen desde el egoísmo, desde vamos a solucionar esta situación que se está dando ahora de escasez de recursos energéticos, vamos a ver cómo podemos arreglarlo de un día para otro, pero en realidad no se está pensando en qué pasa a largo plazo. Verdes Equo está integrado dentro de Sumar. ¿Por qué ha costado tanto a la coalición de Sumar? ¿Por qué ha costado tanto a la coalición de Sumar? Sí. Bueno, por nuestra parte tomamos la decisión
En cuanto nació Sumar, vimos que era la respuesta a este momento. Estuvimos en Magariño cuando se presentó la candidatura de Yolanda y para nosotros ha sido una respuesta muy, muy fluida y muy natural. También porque en el ecologismo somos profundamente pragmáticos y si esa es la opción que ahora mismo está generando ilusión, esperanza, pues consideramos que nuestra inclusión en esa coalición era prioritaria. Si ha habido problemas para la inclusión por parte de otros partidos, bueno, pues creo que eso ya ha quedado solucionado. A las alturas que estamos ya estamos en una plena pre-campaña y ya estamos dando respuestas. Eso ya no merece mucho más tiempo de debate porque además creo que a la gente no le interesa lo más mínimo. A la gente lo que le interesa es llegar a fin de mes, lo que le interesa es poder dormir, es poder tener su casa fresca y no pasarlo mal por las noches y no estas disputas internas que lo único que hacen es alejar a la gente de la política. El ruido lo que hace al final es meternos a todos en una misma bolsa, no mira los que se están peleando. Cuando en realidad hay una gran parte que lo que estamos preocupados es en dar respuesta a los problemas de la cotidianidad de la gente. ¿Y en que ese ruido llegue a la población, qué papel crees que han tenido los medios de comunicación? Bastante alto, claro, porque mientras estábamos construyendo una opción que ahora mismo, según las encuestas y las tendencias que se están llevando, son una posible fuerza de gobierno, esperemos que se pueda revalidar el gobierno progresista, y con más fuerza para que podamos tener más capacidad de ejecución en todos los propósitos que tenemos. Entonces, los medios de comunicación mayoritarios en algunas ocasiones pues tienen unos intereses que a veces son contrarios a las políticas que podemos defender desde Sumar, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo poner el ejemplo del impuesto a la banca, cuando gran parte de los accionistas de algunas de las televisiones mayoritarias privadas, son esos mismos bancos a los que les vamos a tocar a sus pilares y su forma de hacer riqueza, ¿no? Entonces yo creo que sí, que había un papel prioritario en extradimensionar unas disputas internas que por supuesto las hay, pero es que también las hay en el Partido Socialista, también las hay en el Partido Popular y seguramente más sangrientas y cruentas que las que se dan, porque la izquierda al final, como siempre abanderamos la democracia, la participación, también es verdad que en un escenario de adelantamiento electoral las formas han sido como hemos podido, unas primarias que hubiesen sido lo ideal y que además Yolanda en un primer momento lo defendió, pero ahora mismo pues bueno, los partidos hemos decidido, eso sí, nosotros sí lo hemos hecho, hicimos unas primarias para ver quién de nuestros compañeros iban a ocupar los puestos más visibles dentro de esta coalición, pero además fueron unas primarias que no había el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, sino que quedamos 4 personas, digamos, seleccionadas por los compañeros y compañeras, y de esas 4 personas, pues después en la negociación pues se vio dónde había posibilidad. A lo mejor mi compañero de Euskadi está el número 2 de Guipúzcoa, luego nuestra compañera de Murcia, que es otra de las seleccionadas por los compañeros, va la primera al Senado por Murcia. Digamos que esos eran los puestos que al final hemos conseguido tener más visibilidad, pero el proceso ha sido también como hemos podido en medio de esta emergencia. Entonces vuestros nombres los habéis elegido vosotros. Sí. ¿Por qué los nombres de otras formaciones no los han elegido, esas otras formaciones? Yo no puedo hablarte de los procesos internos porque los desconozco, de hecho no estaban en las negociaciones, mi equipo negociador eran unos compañeros del Ejecutivo Federal de Verdes Equo. A mí no me consta que haya habido un señalamiento de nombres sí, nombres no, ha habido unos espacios. Creo que lo que sí se buscaba en este espacio era que hubiese las posibles caras nuevas. A los partidos se les ha puesto unos espacios y ellos han decidido a quién ponían en cada sitio. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen una continuidad, ¿no? en esta coalición. Entonces, que Montero y Echenique no estén en las listas es decisión de Podemos. Si el proceso ha sido como en Verdes Equo, entiendo que sí, pero no sé cómo ha sido el proceso. Lo ignoro completamente porque han sido mesas por separado, claro, por cada partido. Las fuerzas mayoritarias de Sumar son actualmente
Izquierda Unida y Más Madrid, que son las fuerzas que en su momento decían que no había que entrar en el gobierno de coalición con el Partido Socialista. ¿Sumar a día de hoy quiere entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, si se revalidan los números? Sí, queremos revalidar el gobierno progresista que hemos tenido, que es el que... porque entendemos que la política no es para el identitarismo ni para situarte más a la izquierda que nadie, no vas a ganar ningún premio, sino entendemos la política como algo para que lo de abajo no se nos caiga. Entonces, ¿cómo no se nos ha caído toda la parte de la población de abajo? Que hay muchas que están, por supuesto, sufriendo y padeciendo, pero a nadie se le escapa que una subida del SMI, que una política de ERTE, que el ingreso mínimo vital, que la reforma laboral, todo eso, todas esas posibles, todo lo que hemos hecho no hubiera sido posible si no hubiésemos estado en este gobierno de coalición progresista. Hablo en primera persona, aunque bueno, sabéis que Verdes Equo y Más País éramos un grupo parlamentario que hemos apoyado la mayoría de las acciones de gobierno, pero bueno, ahora sentimos también como propias estos avances. Entonces, lo prioritario no es ver ni poner líneas rojas, sino lo prioritario para nosotras es mejorar la vida de la gente. ¿Y por qué en su momento ECO estaba con Más País y no se unió a los que era Unidas Podemos? Bueno, hubo una decisión de una militancia en un momento concreto, en una coalición que tiene que ver con la que estamos viviendo ahora. Nosotros hemos visto que Sumar es algo completamente nuevo, no es un UP renovado ni nada por el estilo, sino que ahora tenemos una fuerza distinta que creemos que ha sido la que mejor ha entendido que la diversidad de los partidos era una riqueza y que era algo que ofrecer a la ciudadanía. En otros momentos pues ha habido unas coaliciones en las que éramos una fuerza más subalterna, ¿no? Estábamos ahí de manera complementaria y no teníamos el espacio. Pero ahora estamos completamente integrados porque Yolanda va a ser nuestra primera presidenta verde y el discurso de Yolanda es completamente integrador. En otras coaliciones no hemos sentido que las fuerzas mayoritarias a lo mejor llevasen la misma línea que llevábamos nosotras en sentido ecologista, ¿no? Sin embargo, está completamente integrado. Entonces, ¿qué significa que Sumar no es lo mismo que Unidas Podemos, que es otra cosa distinta? ¿Qué significa eso? Que creo que Sumar ha sabido integrar de la manera más enriquecedora posible, que ha demostrado que la diversidad lo que hace es sumar nuevas voces, que en este nuevo espacio, mediante la escucha y el diálogo entre nosotras mismas y con la sociedad, pero entre las mismas fuerzas que componemos el espacio, se ha visto que tenemos una voz diferente. Hay algunos, incluso si pensamos plenamente electoral, en términos plenamente electorales, tenemos una visibilidad que no habíamos tenido en otras coaliciones. Esa visibilidad no es por Verde Eco, ni porque el logo sea más bonito, ni porque el verde le guste más, sino porque se ha entendido que las políticas ecologistas son las políticas del siglo XXI. Es quien dirá, esto lo dirá Podemos, que ellos han sido víctimas de que otros partidos hayan subido en cuanto a números electorales, que la máxima figura de Podemos vaya quinta y no vaya ni segunda ni tercera en Madrid, para ellos será un batacazo, que la otra gran figura, que es Irene Montero, no esté en las listas, ni igual con Echenique, y que la otra gran figura sea Elif Bestringi, que va cuarta en Barcelona. Igual ellos creen que esa correlación de fuerza les está siendo totalmente desfavorable. Bueno, yo creo que si pensamos en los datos de las municipales y en el reparto general de Sumar, Podemos, si no tengo mal entendido, es la fuerza que tiene más puestos de salida en toda España. Entonces, no entiendo dónde está el castigo, ni muchísimo menos. Además, como te decía antes, creo que esto ya está más que superado y se han integrado y nos alegramos de esta noticia, de que Podemos sea una parte más dentro de Sumar, porque también hay que reconocer ahí una acción política. Incluso también se le reconoce pues todo lo que se le ha medrado por parte de los medios de comunicación, y creemos que está completamente reconocida su labor en este pacto. Yo creo que además hay un análisis que se hacía en Twitter, y es que un pacto electoral es justo cuando nadie está plenamente contento ni nadie plenamente disgustado, ¿no? Verde Eco, por ejemplo, el mejor espacio que tenemos es un puesto de posible salida, que es que es este número 2, pero
hemos visto que en lo que era el mapa nos sentíamos tratados de manera justa y por eso vamos adelante. Si miramos los nombres de los partidos, prácticamente esta coalición de Sumar es lo que fue Unidas Podemos en su mayor esplendor, pero encima sin adelante Andalucía. Porque todos son o partidos que ya estuvieron o son escisiones de Podemos que han vuelto a la coalición. ¿Por qué Sumar vuelve a ser realmente lo que fue Unidas Podemos en su momento y no añade a ningún otro partido? Bueno, sí hay partidos que se han sumado, porque por ejemplo, partido andalucista, como es Iniciativa del Pueblo Andaluz, era un partido que no estaba en el escenario de UP, que yo creo que también se ha puesto ahí como una punta importante, una visión importante en cuanto a lo territorial. Creo que es algo muy importante en Sumar, que lo territorial lo integra plenamente, que fuerzas como Compromís, como los comunes, yo creo que nunca ha funcionado territorialmente ninguna coalición tan bien como lo puede funcionar Sumar, que Unidas Podemos estaba construida en otras bases y estas bases, las bases territoriales, las está integrando mejor Sumar de lo que pudo hacer la Unidas Podemos en su momento. Bueno, pues hay quien dirá que, hombre, dándole todo el territorio de Valencia a Compromís o dándoselo todo a los comunes en Cataluña, pues así todo el mundo se siente integrado. Claro, es que esa era la idea, ¿no? Que los territorios que no tenían tan claro la participación en esta coalición, bueno, en la coalición de UP no hubieran participado en ninguno de los casos, pues en Sumar se han visto que era la respuesta adecuada y que integraba perfectamente lo territorial. Entonces sí que hay diferencias de bulto importantes entre lo que fue Unidas Podemos, que, oye, reconociendo la labor de gobierno, por supuesto, pero sí que hay ahora un espacio que consideramos muchísimo más integrador, tanto de lo ecologista como de lo territorial. Y a nivel programático, ¿qué diferencias hay o va a haber entre Unidas Podemos y Sumar? Pues hay medidas que son profundamente revolucionarias, que desde el espacio de UP pues, no se propusieron como medidas de bandera, ¿no? Como medidas estrellas, como puede ser la reducción laboral, de la jornada laboral. Esa medida, de hecho de donde nace, es del grupo parlamentario Más País Verdes Equo, porque tiene unas profundas raíces también en lo ecologista, y cosas así que rompen un poco el discurso del trabajo por el trabajo, ¿no? Que quizás estaba más ligado a la izquierda tradicional. Discursos así creo que es lo que está ofreciendo nuevo, y también está ofreciendo nuevo que está dando una alternativa real de gobierno, que la gente perfectamente se puede imaginar todas las medidas que está proponiendo Yolanda como algo efectivo, como algo que es completamente realizable. Muchas veces y quizás eso también ha sido uno de los errores de la izquierda tradicional en cuanto a cómo se ha gestionado la frustración de las personas, ¿no? Que a lo mejor pues se aludían a posibles victorias revolucionarias que después no eran tal, y que al final las personas son inteligentes y ven cuando hay algo que modifica, que mejora su vida o no la mejora. Y yo creo que ahora sí la gente, con las medidas que se están promoviendo en cuanto a la ayuda a la hipoteca, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, la gente entiende cómo eso mejora su vida directamente en su día a día. Hay quien entenderá en tu respuesta que dices que Unidas Podemos proponía cosas más populistas o más imposibles de hacer. Bueno, yo creo que el discurso sí que ha cambiado. El populismo se lo dejamos a otras fuerzas políticas que además no se sitúan ni en un eje parecido, y que la gente no quiere consignas, no quiere escuchar consignas vacías que no tienen detrás un proyecto, y que ahora queremos integrar a la mayor parte de la población posible en este nuevo espacio electoral. ¿Es Sumar un partido republicano? Yo entiendo que es un partido democrático, y eso sí, no tengo ninguna duda. No sé si está, porque además estamos construyendo, como te comentaba antes de empezar la entrevista, estamos construyendo el programa electoral. Lo que está claro es que somos democráticos y que queremos que todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más micro a lo más macro, cuente con la voz de la gente. Y espero pues que en esa misma lógica se dé voz a consultas de ese tipo. Sé que lo estás constituyendo todavía en el programa electoral, pero ¿va a estar en el programa electoral un referéndum en Cataluña y en Euskadi? No te puedo responder
la verdad me encantaría responderte. Sé que sí va a haber un referéndum en cuanto al Sáhara, sí se ha hablado de la relación con Marruecos, eso sí está plenamente desarrollado, pero esta cuestión no te puedo responder porque no tengo todavía esa, ya te digo que como estamos haciendo las cosas a contrarreloj, pues ahí habrá la aportación también de los partidos territoriales y no sé, no te puedo decir todavía, me encantaría responderte. Hay quien dice que este espacio a la izquierda del PSOE es un espacio comunista y que es igual de extremo, igual de malo que el espacio de Vox. ¿Qué análisis hace sobre esto? Pues que el eje izquierda-derecha no es en el que nos situamos, que nos situamos más con los de abajo, ¿vale? Eso es lo importante, es un espacio más progresista porque entendemos que el progreso no es posible si no avanzamos todas, pero ese eje izquierda-derecha que beneficia es al bipartidismo y nosotros lo que estamos buscando es romper eso o sea que también hay que integrar a una parte que no se ha sentido identificada con el espacio tradicional. Hay que aludir al empresario, por supuesto, porque necesitamos más tejido empresarial en España para que podamos salir pues de un sistema económico que está basado más en sectores que no dejan casi nada de plusvalía en el territorio, que están más ligados al sector terciario, al sector servicios, y necesitamos aludir al empresario y que entienda que, por supuesto, lo necesitamos a él, porque además no tiene sentido que haya una distribución de las obligaciones tributarias tan desigual, porque una peluquera paga como 3 o 4 veces más que lo que puede pagar una gran empresa de impuestos. Eso no es justo. Y yo creo que ellos también lo entienden, que el tejido empresarial necesita un cambio en este sentido. Entonces creo que tenemos que apostar por un espacio que creo que es muchísimo más transversal y que acogería a muchísima más población, que se sentiría más identificada. Hay quien dice, sois antidemócratas porque no condenáis las dictaduras como la Unión Soviética o como Cuba, como Venezuela. Que no las condenáis. Ya te aseguro que, por supuesto, que condenamos las dictaduras. Somos profundamente democráticos y cualquier espacio en el mundo en el que no haya una democracia o un sistema electoral en el que la gente pueda optar por una opción u otra desde su plena libertad, no es una democracia, y lo que no sea una democracia no puede contar con nuestra aval y, por supuesto, va a contar con nuestra condena. Sé que no es tu partido, pero sí es tu socio de coalición. Izquierda Unida cada año celebra lo que sería el aniversario de la muerte de Fidel Castro y lo alaba. ¿Qué pensáis sobre eso? Pues tendrías que preguntarle a los compañeros del Partido Comunista, porque nosotros sí entendemos que también hay que analizar las cosas en su contexto histórico, en su contexto geográfico, y puede que haya situaciones excepcionales, que entiendo que también en lo que se basan los compañeros del Partido Comunista para alabar ese gobierno. En circunstancias excepcionales hay respuestas excepcionales, pero bueno, tendrías que preguntarle a ellos. ¿Es el Partido Comunista o socialdemócrata? Yo creo que si leemos sus programas, incluso tuve el placer de leerme el libro de Alberto Garzón, que era comunista. ¿Por qué soy comunista? ¿Por qué soy comunista? Y la verdad es que yo solamente veía socialdemocracia, con algunos aspectos más identitarios. El Partido Comunista, yo creo que hay que reconocerle su tremenda labor histórica, que ha sido la única fuerza que existía antes de la dictadura, que se mantuvo durante la dictadura de la forma que pudieron, pero resistieron, y que después fueron muy importantes en la construcción de la democracia, ¿no? y de la Constitución. Entonces yo les reconozco el comunismo más en las raíces históricas que en lo que es en la actualidad, pero porque además son una fuerza viva. El Partido Comunista entiende el siglo XXI, entiende el sistema más globalizado, y las respuestas que da para mí son de socialdemócrata de libro. Vamos a cambiar de eje, vamos a la derecha. ¿Crees que Vox es un partido neonazi? A ver, es que nazismo tiene unas connotaciones distintas.
también tiene unas connotaciones históricas. Para mí es el partido del odio. El odio en España, el odio traducido al populismo. Saben que hay gente enfadada y saben dar las respuestas rápidas y fáciles para que la gente se sienta recompensada o reconfortada. Pero todas esas respuestas son profundamente egoístas, son insolidarias, son racistas, son homófobas. Entonces es el partido del odio. Neonazi, fascista, no sé, son etiquetas que podemos usar en momentos determinados, pero para mí es el partido del odio y de todo en contra. De todo en contra y de cómo usan incluso el miedo que tienen las personas al mañana para su propio beneficio. Es de respuesta fácil, pero no tiene un proyecto detrás. Simplemente lo único que tiene detrás es ir en contra de y mover las pasiones, las bajas pasiones y las tristes pasiones de la gente para llevarlas a un lugar que no lo sabemos cuál es, porque no hay un proyecto de país en torno a Vox. ¿Por qué crees que Vox, que tiene diputados que estuvieron en la Falange, en Fuerza Nueva o en fuerzas así, critican tanto a Bildu por su pasado y no se critican a sí mismos por el pasado suyo? Bueno, porque creo que dentro de ese populismo la respuesta es fácil. No tiene sentido porque nuestro sistema democrático y electoral tiene unas reglas y quien no las cumple no puede participar en lo electoral. Si Fuerza Nueva, Falange, cumplía con las reglas electorales, igual las está cumpliendo Bildu. El terrorismo hace ya bastantes años que se acabó en el Estado español, lo que pasa es que a ellos les duele reconocer una victoria que fue una victoria además de un bloque progresista, ¿no? Porque cuando acabó la banda armada, es con Zapatero. Eso fue uno de sus grandes logros. Ahí hay otros problemas de índole territorial que quizás es cuando el que te bote chapote, ¿no? Creo que eso lo que esconde detrás es que, por supuesto, sigue habiendo el problema territorial. Sigue habiendo una parte de la población que tanto en Euskadi como en Cataluña, hay una parte de la población, y además se ha demostrado en estos últimos comicios, que tiene una opción independentista. Entonces creo que ahí también hay una falta de cómo afrontamos los problemas en conjunto, ¿no? En conjunto en España. Cómo sí puede haber una cierta desigualdad territorial que ha beneficiado a unos por encima de otros y que creo que además, hoy que estamos aquí en Andalucía, pues hay que hablar de cómo Andalucía ha sido una de esas señaladas por una redistribución desigual, ¿no? Porque hay veces que se alude, ¿no? Pues que se produce en País Vasco o en Cataluña riqueza que después en Andalucía termina distribuyéndose y no se queda tanto en los territorios, pero tenemos que aludir a un sistema territorial que sea solidario, que entienda la diversidad, los pueblos, las lenguas, que no hay nada más bonito que a mí me encanta escuchar el gallego, me encanta de verdad, que es que qué bonito el euskera, que también que es tan difícil, que es que dice, mira, otras lenguas las puedo medio entender, pero el euskera es precioso. Y que entendamos eso como una riqueza y no como un problema. Pero es verdad que hay que afrontar ahí que hay algo, hay un problema, y que cuando en España nos hemos dado la mano a todos los territorios, hemos salido mucho mejor. De hecho, diría que la crisis sanitaria, que contó con el amplio apoyo de todos los territorios, fue un ejemplo de cómo cuando actuamos de la mano podemos ir mejor y más lejos. ¿Entendéis que España es un Estado plurinacional? Entendemos que hay diferentes pueblos, culturas, naciones. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que en el ecologismo somos profundamente internacionalistas. Entendemos que las fronteras y las banderas pueden incluso ser algo que provoquen división. Que hay diferentes naciones, no me atrevería quizás a llamarlas naciones, pero sí pueblos, culturas, lenguas, pero bueno, también tendrán que en
en este diálogo que espero que se abra después del 23J, para que veamos cómo podemos avanzar en conjunto, porque está claro que la herramienta es el diálogo. La herramienta para que podamos solucionar esto es el diálogo. Y no tanto el y tú más, ¿vale? Que siempre parece que había como un tirafloja de, bueno, pues yo te apoyo, pero si tú me das esto. Y que se entienda más España como, más bien, a mí me gusta entender más el Estado federal, ¿no? Pequeño Estado más que naciones, porque el nacionalismo tiene otras connotaciones en las que parece que por nacer en un sitio pues tiene unos derechos que no tienen otros, y a mí me gusta algo más fluido. ¿Creéis que tiene posibilidades de la izquierda de ganar en estas elecciones? Sí, y además que lo están demostrando las encuestas a diario. Es que está viéndose una tendencia en la que ya somos tercera fuerza, en la que todavía nos queda la campaña electoral, porque hay gente que decide su voto en la última semana, y hay gente que lo decide en la misma mesa electoral. Si esa ya es la tendencia, con parte de la población indecisa, me parece que somos, pero súper sí, un posible partido de gobierno. Y lo que esperamos es contar cada vez con más votantes, porque además estamos explicándoles en estas últimas semanas que esto no va de conseguir más escaños, más sillones, más diputados en conclusión, sino que estas elecciones van de cada uno y cada una. Que estas elecciones que nos ponemos al servicio para conseguir que la gente sea más feliz. Que estas elecciones van de eso y van de los próximos 8 años y no de los próximos 4 años. Que no tenemos un proyecto de país para ganar las próximas elecciones, ¿no? Que muchas veces pasa eso, que te encuentras a un partido socialista como en Andalucía que a veces se sitúa más en la derecha por intentar mantenerse, bueno, lo perdió, pero que intentaba mantenerse en el poder, y eso nos ha llevado a modelos de fracaso social, de fracasos ambientales. Entonces yo creo que la gente está cada vez más convencida en que tenemos un proyecto de país que va más allá de los 4 años, que estamos pensando en los próximos 8 años, que sabemos plenamente que España tiene un papel crucial en una transición ecológica justa, por el enclave demográfico, por la riqueza que tenemos de recursos de energías renovables. Entonces yo pienso que sí, que tenemos todas las posibilidades para validar un gobierno progresista, y ojalá que con nosotras como primera fuerza, para que sea Yolanda nuestra presidenta y podamos seguir avanzando en lo que ya se inició en la anterior legislatura. Las encuestas dicen que el tercer puesto estaría disputado entre Vox y Sumar en el último momento, que ahora parece que está Sumar subiendo para el tercer puesto, pero que el primer puesto se lo quedaría el Partido Popular y el segundo el Partido Socialista. En esa correlación de fuerzas, primero tendría que darse la situación en que el jefe del Estado dé que vaya a haber 2 investiduras, porque a nivel nacional solamente puede haber una, a no ser que haya situaciones excepcionales, y una correlación de fuerzas en las que no darían los números con el bloque de investidura que tuvo el gobierno de coalición en las pasadas elecciones. ¿Se va a tender la mano a fuerzas de derechas como son Junts per Catalunya o otro tipo de fuerzas que no apoyaron en ningún momento el gobierno de coalición? Creo que esos niveles de detalles, de concreción, de cómo van a ser los pactos electorales post, tendremos que hacerlo a partir del 24 de julio, cuando ya veamos cuáles son realmente el apoyo que hemos obtenido para una formación de una coalición u otra. El tema de que el jefe de Estado primero vaya a decirle al PP si es que la fuerza más votada pues que constituya gobierno, es una parte de una burocracia, sí, ¿no? de un rito que está constatado en nuestra Constitución, pero tenemos claro que el gobierno de derechas no se va a revalidar. Entonces, después de esta intentona, en la que otra vez veremos que el PP no tiene ningún problema en pactar con la extrema derecha, con la negación de la violencia machista, por ejemplo, ahí ya entraremos y ahí veremos hasta dónde podemos llegar, pero siempre pensando no en mantener ministerios, no en mantener poder, sino siempre pensando en cuál es el mejor gobierno que podemos ofrecer a la ciudadanía. ¿Cree que el Partido Socialista es capaz de tender la mano al PP? Yo espero que no, porque la coherencia ahí se le iría por el inodoro. Hemos visto
intentos, como decía antes, porque parece que el tablero político se ha movido hacia la derecha y eso ha hecho que el Partido Socialista a veces ocupe posiciones más parecidas a un centro, ¿no? Con posiciones políticas más parecidas a lo que pudo haber sido Ciudadanos en algún momento, pero espero, por el bien de nuestro país, que no se vean en esa situación y nos pongan a nosotros en esa situación, porque sería, al final, no se volvería ni un sistema bipartidista, se volvería un sistema en el que ya no sabes quién es quién. Y yo no creo que el PSOE vaya a dejarse diluir, ¿no?, su identidad en estos contextos. Otras cosas son los pactos municipales, que los municipios, pues al final, no son incluso más pequeñitos, pues tienen otras lógicas porque se vota más a la persona que al partido, pero esas cosas pueden pasar más a nivel municipal. Pero yo no me imagino, de verdad, en ningún caso, a Sánchez dándole la mano a Feijóo para constituir un gobierno de coalición. Sería bastante esperpéntico, a pesar de que Sánchez está intentando que no estemos en el panorama, Sumar. De hecho, él habla de un cara a cara entre él y Feijóo, ignorando que la tercera fuerza ha venido para quedarse y que tenemos unas opciones de gobierno bastante altas. Ahí, en esa liga, es en la que jugamos Sumar, no en la liga de los partidos pequeñitos, ¿no? que también es respetable, pero no es nuestro espacio. ¿No crees que 4 años estando en el Parlamento como oposición, ya sea un gobierno solitario del PSOE o un gobierno de derecha, le puede venir mejor a Sumar como partido? Yo creo que no, porque no tienes capacidad de gobernar de la misma forma. Y me explico. Yolanda en el Ministerio de Trabajo ha conseguido, desde otras formas de hacer política, desde la negociación, entendiendo incluso las negociaciones sindicales, cómo se trasladan, ¿no?, también a la política, cómo hay una escucha, cómo hay una negociación y una integración. Desde fuera sería mucho más complicado, porque esas formas de hacer política, quienes las tenemos somos nosotras, no es el Partido Socialista o no son otras fuerzas que no entienden a veces ese consenso que se genera, porque el consenso conlleva tiempo y conlleva otras formas. Y hay gente, ¿no?, pues que hay fuerzas políticas que prefieren hacerlo más rápido, pero sin consenso. O sea, que la reforma laboral haya estado firmada también por la patronal es un éxito, porque al final eso significa que hay menos resistencia de aplicación. Y eso solamente era posible con una ministra de Trabajo como ha sido ella. Esos avances no serían posibles desde una oposición. Entonces lo entendemos que es mejor estar que no estar. Hay quien dice lo contrario, hay quien dice que siendo una ministra nada más con el carnet del Partido Comunista, que ha hecho lo que sea para que la patronal firme, que no ha llegado a subir los 1.100 euros de salario mínimo, estando igualmente la patronal en contra de 1.080, y que la reforma laboral se haya quedado corta, para quien dice esto, ha hecho que un partido que se supone que defiende a la clase trabajadora, que debería defender en esa negociación a los sindicatos, por ponerse en medio, haya beneficiado también a la patronal. A ver, aquí hay datos que no se pueden obviar, y es que tenemos una tasa de desempleo anterior a la crisis de coronavirus. Es que se ha subido el salario en estos 4 últimos años, una barbaridad, es que se ha incrementado un 30 y pico % el salario. Que todos estos avances son mejorables, nadie los ha negado. Y Yolanda la primera, por eso ya ha dicho que esto es solamente el principio, que necesitamos más apoyo parlamentario para poder conseguir cosas más ambiciosas. Pero menospreciar todo lo que se ha conseguido en este tiempo y decir que es una traición, no, es una forma de mantener también el orden, porque es mucho más fácil aplicar algo cuando hay consenso por todas las partes que cuando no lo hay, porque entonces, si imagínate, la patronal está en contra, pues tienes que pelearte por cada centro de trabajo el incremento salarial. Cuando si eso es una reforma salarial que han firmado también la patronal, es mucho más fácil el espacio de negociación. No tiene que haber comité a comité o convenio colectivo intentando que se incremente, que a pesar de eso también ha sido así, pero imaginémonos si no hubiese habido ese consenso.
Yo no estoy de acuerdo con que sea una traición a la clase trabajadora. Creo que la clase trabajadora en este contexto ha salido lo más beneficiada posible dentro de las limitaciones de lo que es un gobierno con una ministra de Economía como Nadia Calviño, ¿vale? En ese contexto yo creo que se ha hecho todo lo posible, que hemos tenido una ministra hiperactiva, que no ha parado de trabajar todo este tiempo, que es que ya se había disuelto el gobierno y había hecho el acuerdo para los becarios, para que no se siga abusando de estas figuras, que hasta el último día sigue trabajando. Tú eres candidata por Málaga, de hecho segunda para ser diputada por Málaga y por tanto de Andalucía. ¿Cómo podéis garantizar que en Sumar, Andalucía y que Málaga van a tener peso en las negociaciones? En las negociaciones después, en la coalición, ¿te refieres? Sí, a nivel de programa, o sea, de programa de gobierno, de lo que los presupuestos y tal. Yo tengo claro que a mí quien me ha elegido es Málaga. Si me elige, que claro. Espero contar con su confianza. Quien me elige es Málaga. A quien me debo es Málaga. Y Málaga es Andalucía. Y creo que Andalucía es un territorio que ha estado poco tratado en el Congreso de los Diputados, que muy poquitas veces se ha nombrado esa comunidad autónoma. Entonces, para mí, mi obediencia, por supuesto, es al ecologismo, pero también a Andalucía, y que haya unas políticas más justas, porque estamos cansadas de encabezar rankings del fracaso escolar, de desempleo juvenil. Todas estas cosas tienen que cambiar. Y bueno, y ya incluso si asentamos las cifras en Málaga, pues la profunda desigualdad en acceso a la vivienda va a ser una de mis principales caballos de batalla. Eso y la justicia climática. Que haya gente, que todo el mundo pueda tener acceso a un aire acondicionado. Algo tan fundamental, para que puedan dormir. Claro. Y que no mueran de horas de calor, porque hicimos un estudio, analizamos un estudio, en los que se demostraba que en Málaga había una tasa de mortalidad altísima por muertes por olas de calor. Y eso es porque hay un diseño de una ciudad que no está adaptada al cambio climático, a la emergencia climática. Y tenemos que adaptar nuestra ciudad. Y esas van a ser mis principales tareas de gobierno. Eso y a nivel más general, porque, como te decía, no solamente Málaga está dentro de un contexto que es el Estado español. Para una de las principales tareas de gobierno va a ser hacer ambiciosa y valiente la ley de cambio climático, que nosotras criticamos porque creíamos que, de hecho, nació obsoleta poquito después. Los cánones que nos trasladaban desde la Unión Europea en cuanto a la reducción de emisiones ya eran el doble de lo que se había aprobado en España. Bien, porque es la primera ley de cambio climático estatal que teníamos, pero nació completamente obsoleta y necesitamos acciones firmes y valientes en esa dirección. ¿Por qué crees que el Partido Popular arrasa en Andalucía y en Málaga? En Málaga está ligado más a un personalismo, a un personaje que se ha construido alrededor de Francisco de la Torre, que ha jugado también al populismo, en el que tiene votantes que a lo mejor en las elecciones, y esperamos y contamos con eso, que en las elecciones generales no van a votar al Partido Popular, sino que votan al personaje, a Francisco de la Torre. Él vende un modelo de ciudad que dice ser de éxito y, sin embargo, hay muchísima población que está dejando fuera. En estas últimas elecciones creo que no tenemos que tener en cuenta que tenga una mayoría absoluta del PP, sino que hay un nivel de abstención altísimo, que está fuera, que no hemos sabido llamarlo, ni ellos ni nosotros. Si, por ejemplo, en estas elecciones se hubiese votado si queremos bosque urbano o no, si queremos torre en el puerto o no, yo estoy segura de que no gana Francisco de la Torre. Lo que pasa es que la gente vota al personaje y también vota en una clave nacional. En la clave nacional del ayusismo, en la clave nacional también, bueno, en la clave también de la comunidad autónoma de Moreno Bonilla, como el moderado, ¿no? El moderado que nos ha secado Doñana, el moderado que quita impuestos a la riqueza. Entonces creo que
ahí espero que haya una reversión de esos éxitos que están muy basados en la figura, en el personaje. Porque la política no se puede hacer solamente en qué bien me cae alguien. Igual que Yolanda cae genial y Yolanda también tiene una figura de liderazgo, pero Yolanda detrás tiene todo un proyecto y un plan para el país. Un proyecto que llevan trabajando un año con más de 1000 personas expertas con movimientos sociales, con ciudadanía de a pie, ¿no? Entonces, no podemos confiar, en este caso Feijóo no tiene proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país de Feijóo? Bajar los impuestos indiscriminadamente a las clases altas, que esos impuestos son los que sustentan la mayor parte de nuestro estado del bienestar, nuestros servicios públicos. O sea, si nuestra sanidad sigue raquítica, nuestro estado del bienestar se está poniendo en peligro. Y se va a poner más raquítica si quitamos la fuente de ingresos, que en su mayoría pues viene de esos impuestos que sí proponemos desde Sumar, pues que sean redistributivos, que haya más justicia distributiva en cuanto a los impuestos, que se persiga el fraude fiscal y que básicamente, como siempre digo, el abusón que deje de abusar, ¿no? Que el abusón ya contribuya, porque incluso a él le beneficia, a las clases más pudientes, y esto es algo que quizás no hemos sabido transmitir, es que a las clases pudientes les interesa que todo el mundo tenga un plato de comida, porque todos los desórdenes sociales que vienen de la desigualdad extrema, como por ejemplo, pues hemos visto y vivimos por desgracia episodios en Latinoamérica, ¿no? Que en cuanto tú a la ciudadanía le quitas lo más básico, que es su condición humana, su condición y sus derechos básicos, que son alimento, ropa y educación y sanidad. Cuando tú le arrebatas eso, la ciudadanía ya no siente apego hacia el Estado. Si el Estado le transmite el mensaje de tu vida no importa, tus derechos básicos no importan, menos le importa a esa persona, a la víctima, el Estado. Claro. Entonces hay que intentar que podamos avanzar todas juntas. ¿Cree que la izquierda comete un error cuando centra la campaña en el miedo a la derecha, sobre todo a la ultraderecha? Sí. El miedo no es nuestra bandera. Nuestra bandera es la esperanza, la ilusión y el plan, y la solvencia, que ya se ha demostrado, de todo lo que podemos hacer. El miedo solamente mueve pasiones tristes, como decía antes. Preferimos optar por sentimientos bonitos, de que la gente piense en el mañana y sonría, y no piense en el mañana y sienta incertidumbre, sienta miedo a un futuro pues que a veces parece muy negro. Es un error hablar del miedo a la derecha, que viene la derecha. No, para nosotros lo importante es centrar esta campaña en: tenemos una alternativa, tenemos un futuro, tenemos un plan con el que podemos ganar el país. Porque ¿qué crees que pasaría si gobernase el PP y Vox? Bueno, pues un retroceso, una involución en los derechos. Hemos visto ya, ¿no?, como en los pactos que ha habido a nivel autonómico y a nivel municipal, pues de un día para otro se perdían conceptos como violencia machista y se ponían en valor otros términos que no consideramos del siglo XXI. Estamos viendo en Italia como derechos que parecían absolutamente conquistados e intocables, como es el derecho a casarte con quien quieras y formar familias con quien quieras, dando igual cuál es su sexo, su orientación sexual, pues se han puesto en entredicho. Entonces, no podemos permitir que esta involución, después de todo lo que ha supuesto de sacrificio, de lucha, de Marc Ambroyer luchando por los derechos de las personas trans, no podemos permitir que esto se pierda. Y además que no creo que en la mayoría social esté eso. No creo que en la mayoría social esté el negar los derechos a las familias homosexuales. Quien más, quien menos tiene cerca gente porque además cada vez hay más libertad. Somos un país progresista. En Europa somos el país más progresista. No podemos permitir que eso se pierda después de tanta lucha y tanto sudor derramado en esas causas. Iríamos a una involución, a un sistema más desigual, más injusto,
que opta por opciones cortoplacistas que nos llevan a un callejón sin salida. Entonces lo que tenemos que buscar es opciones que nos abran el camino y que no dejen a nadie atrás. Como tal, la entrevista ya habría terminado, pero siempre me gusta terminar con una valoración de diferentes figuras políticas. Yo te lanzo un nombre y tú me lo valoras con una frase, ¿vale? Yolanda Díaz. Esperanza, ilusión, progreso. Íñigo Errejón. Un gran orador, creo que transmite y sabe llegar a todas las fibras de manera muy transversal. Con la salud, él ha sido, creo que, la figura que ha puesto en el discurso la salud mental. Pablo Iglesias. Fue un gran líder y metió en el debate público muchos temas, muchos conceptos que la gente no desconocía. Lo fue. Toni Valero. Un gran compañero de viaje con el que tengo muy buena sintonía, con el que compartimos la mayor parte de nuestras formas políticas y nuestro programa, y espero que un gran equipo dentro de ese grupo parlamentario andaluz también, de Sumar. Pedro Sánchez. Una persona responsable y que ha estado a la altura de las circunstancias. Y esperemos que podamos seguir trabajando con él en la próxima legislatura. Irene Montero. También un avance político en políticas feministas, que simplemente creo que en algún momento y eso este análisis es plenamente como Verdes Equo, que en algún momento le faltó escuchar un poco más a otras partes, quizás faltó un poquito de capacidad de escucha. La más difícil, Mar González. Pues una herramienta. Lo único que me pongo aquí a disposición de la ciudadanía para llevar a cabo las políticas que consideramos más justas, más distributivas y de paso. Aquí estamos de paso para hacer lo que sea útil en este momento en el que nos encontramos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, un placer.